En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía a 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. ¿Y quién les habla? Prince Otto, y también ya estoy junto con Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince, buen día a la audiencia, ¿todo bien y vos? Todo en orden, aquí ya presta lista para iniciar una nueva jornada de Economía a 1000, recordando que esta es una producción en conjunto con obviamente Radio 1000 y también la consultora MF Economía e Inversiones. Y como todos los días tenemos que hacer un pimponeo rápido de las principales noticias económicas del día, esperando ya la llegada de nuestro invitado de hoy. Adelante, Josema. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. ¿Qué está pasando a nivel internacional y ciertamente los estragos que sigue generando Donald Trump con sus aranceles? Y en este sentido, Bloomberg en línea da cuenta que los nuevos aranceles impulsados por el presidente de Estados Unidos entraron en vigor hoy, elevando la tasa media arancelaria de Estados Unidos al 15,2% frente al 2,3% del año anterior, el nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial. Las tarifas afectan a casi todos los socios comerciales, con tasas entre 10% y 50%, incluidos 15% para exportaciones claves de la Unión Europea, Japón y Corea del Sur. India enfrentará por su parte un 50% tras sanciones por la compra de petróleo ruso. En paralelo, Trump plantea aranceles adicionales sobre sectores como farmacéutica y semiconductores. Aunque el desempleo sigue bajo, la economía muestra señales de enfriamiento. El crecimiento se desaceleró y el empleo de julio fue revisado a la baja. En los primeros 9 meses de 2025, los ingresos arancelarios alcanzaron un récord de 113.000 millones de dólares. Sin embargo, el 62% de los votantes desaprueba la política arancelaria y expertos advierten que los costos recaerán en consumidores y empresas. Persisten dudas legales sobre la viabilidad del programa y sobre su capacidad real para relocalizar la producción, menciona Bloomberg en línea. ¿Más información, Ada? De acuerdo con Reuters, en julio las exportaciones de China crecieron 7,2% interanual y las importaciones aumentaron 4,1%, superando ampliamente las previsiones del mercado. Este desempeño se dio en un contexto de tregua arancelaria con Estados Unidos que finaliza el 12 de agosto, lo que llevó a los exportadores a anticipar embarques antes de la aplicación de nuevos gravámenes. Entre las medidas anunciadas por Trump figuran un arancel del 40% sobre bienes reenviados a través de terceros países, uno del 100% para chips y productos farmacéuticos y un 25% adicional sobre importaciones desde países que compran petróleo ruso. Las exportaciones chinas a Estados Unidos disminuyeron 21,67%, mientras que los envíos a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático aumentaron 16,59%, reflejando un redireccionamiento comercial. El superávit comercial de China se redujo a 98.000 millones de dólares desde los 114.770 millones de dólares de junio. Aunque las importaciones crecieron, analistas advierten que esto podría deberse a una acumulación de inventarios más que a una recuperación de la demanda interna, afectada por la desaceleración del sector inmobiliario y el deterioro de las relaciones con Estados Unidos y la Unión Europea. Bloomberg en línea también da cuenta que 3 funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos manifestaron preocupación por el deterioro del mercado laboral y apuntaron a la posibilidad de recortar las tasas de interés en los próximos meses. En este sentido, la presidenta de la FED de San Francisco afirmó que el mercado laboral se ha suavizado y advirtió que una mayor ralentización no sería bienvenida, por lo que probablemente será necesario ajustar la política monetaria. Por su parte, la gobernadora de la FED destacó que las revisiones a la baja del informe de empleo en julio sugieren un posible punto de inflexión en la economía. También el presidente de la FED de Minneapolis señaló que la economía muestra señales de desaceleración y sostuvo que podría ser apropiado comenzar a reducir la tasa de fondos federales a corto
plazo. Los datos laborales refuerzan esta perspectiva, ya que en julio se crearon 73.000 empleos, cifra por debajo de lo esperado, mientras que las cifras de los 2 meses anteriores fueron recorregidas a la baja en casi 260.000 puestos. Además, la tasa de desempleo subió al 4,2% frente al 4,1% de junio. Y de lo meramente internacional ya vamos aterrizando a las economías de la región y qué nos dice la información de Bloomberg también en línea con respecto a Brasil. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva descartó responder con aranceles a los gravámenes del 50% impuestos por Donald Trump sobre productos brasileños y anunció que buscará respaldo entre los países BRICS, en especial con India y China, para una eventual respuesta conjunta. Lula acusó a Trump de violar la soberanía de Brasil al condicionar la política comercial al juicio contra el expresidente Jair y afirmó que no hablará directamente con el mandatario estadounidense mientras no haya señales claras de voluntad de diálogo. En lugar de represalias inmediatas, Brasil presentó una solicitud de consultas ante la Organización Mundial del Comercio y avanza en negociaciones a través de funcionarios como el vicepresidente Geraldo y el ministro de Hacienda Fernando. Paralelamente, el país busca fortalecer vínculos comerciales con Asia y el bloque BRICS luego de que Trump amenazara con más aranceles por lo que calificó como políticas antiestadounidenses. Lula reiteró que su prioridad es proteger a las empresas brasileñas afectadas y mantener abiertas las vías diplomáticas. Y de Brasil ya nos trasladamos a lo que está pasando en Argentina y en ese sentido Clarín.com informa que el gobierno argentino eliminó las retenciones a la exportación para productos del sector minero, estableciendo una alicuota del 0% a través del decreto 563 de este año. La medida incluye el cobre, zinc, estaño y plomo, mientras que el litio y la plata seguirán gravados con un 4,5%. El objetivo es mejorar la competitividad del sector, que representa el quinto complejo exportador del país y concentra el 80% de las exportaciones en provincias como San Juan, Jujuy, Catamarca y Santa Cruz. La decisión se conoció tras el anuncio de una mega inversión en San Juan de hasta $17.000 millones por parte de Vicuña Corp, que busca incorporarse al régimen de incentivo a las grandes inversiones. La mina podría ubicarse entre las 10 más grandes del mundo y fue declarada como el hallazgo de cobre más importante de los últimos 30 años. ¿Más información? De acuerdo con Bloomberg en línea, la CEPAL señaló que pese al endurecimiento arancelario de Estados Unidos, América Latina tiene nuevas oportunidades de exportación, ya que sus productos enfrentan condiciones más favorables que la de los socios extrarregionales como China o la Unión Europea. Muchos bienes clave como hidrocarburos o cátodos de cobre de Chile están excluidos de los nuevos aranceles, lo que refuerza la competitividad regional. Las mayores oportunidades se concentran en agroindustria, minería, textiles y bienes primarios como café, camarones y vino. En cuanto a Brasil, la CEPAL estima que el impacto del arancel del 50% será limitado, ya que solo el 12% de sus exportaciones se dirige a Estados Unidos y varios productos relevantes están exentos, representando cerca del 40% de los envíos en 2024. Sin embargo, sectores como el café, la carne bovina y el azúcar sí se verán afectados. Otros países con aranceles elevados incluyen a Nicaragua y varias economías sudamericanas y caribeñas con tasas del 15%. Ada, y como es habitual, tenemos que compartir y adelantamos la cifra del día, considerando que vamos a entrar en breve ya con nuestro entrevistado de hoy. Y recordarles a las personas que nos escuchan siempre y que de repente se perdió algún capítulo, que lo pueden volver a retomar buscando en Spotify como Economía 1000 y también en todas nuestras redes sociales donde tienen toda la información, incluso en nuestro canal de WhatsApp también. ¿Qué tenemos hoy, Ada, como cifra? $3.000 millones anuales podrían movilizarse en hipotecas solo en el Chaco, de acuerdo con estimaciones, comentó Francisco Ruiz Díaz, presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, INDER. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, búscala en el perfil de Economía 1000 y mantenete al tanto de todo. Y ya estamos en compañía de nuestro invitado de hoy. Él es Diego Domínguez, director general de Estudios Económicos de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, DENIT. ¿Cómo estamos, Diego? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Buen día, Prince. Buen día. Un gusto compartir nuevamente con ustedes y estamos aquí para salvar algunas dudas que tengan sobre en cuanto a recaudación sea. No me quepa duda de eso, Diego, y agradecerle a todo el equipo también de la DENIT la predisposición de siempre. Y esto que nosotros hacemos siempre es justamente acercar a la gente datos, estadísticas, análisis para ir construyendo conocimiento en ese sentido.
Diego, te invitamos hoy porque queremos hacer una suerte de actualización de los datos sobre lo que ha sido y viene siendo el comportamiento de los ingresos tributarios. Recordar que la DENIT presenta de manera mensual su reporte sobre justamente la recaudación tributaria y ahí incluye impuestos internos y también lo que genera a nivel de comercio exterior. Y tenemos una presentación que le pedimos a los compañeros que nos den el soporte correspondiente cuando tengan, por favor, para la gente que nos está viendo por X y también por YouTube, que puedan acompañar y por supuesto también a través de la radio. Así que cuando tengan, por favor, los compañeros, la lámina para la presentación, iremos avanzando. Diego, ¿qué podemos decir de lo que ha sido estos 7 meses del año 2025 en materia de ingresos tributarios a grandes rasgos? Sí, para sintetizar así, los números son los que están hablando por nosotros Sí. como institución. Tenemos un crecimiento positivo y sostenido en la recaudación. No sé si pueden pasar un poquito más para... Adelante, la siguiente lámina, por favor. Generalmente en los informes presentamos todo lo que es el contexto económico inicialmente, Ahí, cuánto es el gracias. crecimiento de la economía, cómo viene comportándose. ¿Por qué esto? Porque de cierta forma tenemos la recaudación de los ingresos tributarios desde dos aristas. Por un lado el mercado interno y por otro lado los impuestos al comercio exterior. Entonces tenemos que ver un poco el comportamiento de la economía interna como también lo que sería el comercio exterior. Entonces siempre hacemos una suerte de perspectiva de crecimiento de cómo está la región y cómo estamos nosotros internamente. En ese contexto, como estaba señalando, estamos teniendo una recaudación sostenida positiva dentro de la DENIT. Al cierre de julio tenemos 9,6% de crecimiento acumulado, lo que sería de enero a julio del 2025 versus de enero a julio del 2024. Un punto importante es recalcar Sí. que nosotros ya estamos compitiendo con nuestras mismas bases, o sea, con nuestra misma estructura tributaria actualmente. La vara Entonces, altísima. y la vara es muy alta, exactamente. Entonces, en ese contexto, alcanzar un 9,6% de crecimiento interanual en términos acumulados es bastante alentador para nosotros porque muestra la dinámica de la actividad económica, pero también muestra cómo estamos trabajando dentro de la DENIT. Porque es importante recordar que las recaudaciones tributarias no solo se explica por el crecimiento económico, también se explica por otras medidas implementadas desde la administración tributaria. Llámese la Resolución General 90, la aplicación de la facturación electrónica, CIFEM, algunas normativas que emite la dirección, los controles, las fiscalizaciones. O sea, es un cúmulo de varias acciones implementadas que, sumado a la actividad económica, explica este 9,6% de crecimiento acumulado. Y aquí justamente estamos viendo en la lámina que Paraguay se posiciona con una perspectiva de crecimiento interesante con respecto a otros países de la región, lo que de alguna manera también, eso que decís, genera el escenario de incluso buenas perspectivas para la DENIT en ese sentido, Diego. Sí, totalmente. No sé si podemos pasar ahí lámina, la por siguiente favor, lámina. compañeros. Ahí podemos ver un poquito cómo es el comportamiento. La siguiente, esa Ahí. misma. Se puede ver que 25 billones recaudamos de enero a julio versus los 23 billones Sí. que recaudamos en el 2024. Ahí está el 9,6 que estaba señalando. En cuanto a la composición por tipo de impuesto, los impuestos internos representan el 59% y los impuestos del comercio exterior el 41%. Perdón, Diego, esta participación es como que de alguna manera se está reconfigurando de un tiempo a esta parte también, tengo entendido. Sí, Que totalmente. ya mencionamos en algún momento. Sí, totalmente. De hecho, cuando inició anteriormente teníamos el comportamiento de las recaudaciones del comercio exterior, Sí. que estaba con un crecimiento por debajo de lo que sería el crecimiento del mercado interno. Con las reconfiguraciones, con la creación de la DENIT, con la implementación de ciertas medidas, el fortalecimiento institucional, las medidas de control, la implementación de tecnología, normativas, ayudaron a que esto se vaya recomponiendo. Entonces, de una suerte, a partir del diciembre del 2023 empezó un crecimiento
sostenido la recaudación de impuesto al comercio exterior. Y eso hizo que las composiciones en cuanto a recaudación de impuesto interno y de comercio exterior se vayan reconfigurando. Mantiene siempre la participación del mercado interno o la recaudación de impuesto interno, mantiene todavía una prevalencia sobre lo que es el impuesto al comercio exterior, pero como te digo, lo que está detrás o debajo de eso se va recomponiendo. La siguiente lámina, por favor, compañeros. Aquí vemos la acumulada que mencionabas, Diego, de enero a julio y bueno, también ya discriminado, ¿verdad?, por tipos de impuestos. Sí, ahí se puede visualizar que tenemos 282 millones más recaudados en términos acumulados. Sí. Y podemos ver cómo el crecimiento de impuesto interno y el crecimiento de impuesto aduanero. O sea, ahí se ve que el crecimiento fue bastante amplio, de 13,1 en relación a 7,3 de impuesto interno. Es decir, se mantiene el crecimiento positivo, pero como estaba mencionando, la recomposición interna de lo que serían los impuestos al comercio exterior van teniendo un crecimiento, una participación mayor. Estos aproximadamente 300 millones de dólares es entonces el comparativo acumulado 2024, 2025, 2024. Sí, así mismo. Es la sumatoria. Es interesante ese crecimiento del 9% ya lo que mencionabas. Sí, totalmente. E inclusive cuando nosotros inicialmente estábamos analizando la posibilidad de la creación de la DENIT, sí, no sé si recuerdan que hablábamos de una meta de 400 millones de Recuerdo, dólares. Y esto está casi acercándose. Y esto es en un periodo de tiempo. Comparándonos con nosotros mismos, sí, estamos siguiendo recaudando, o sea, seguimos recaudando por encima con la expectativa de llegar a ese monto, inclusive superar ese monto de los 400 millones en un año. Porque si tomamos el acumulado desde la creación de la DENI, esto ya supera los 1.000 millones. Es cierto. Cuando mencionas de perspectiva, estamos al séptimo mes, bueno, este es una fotografía al séptimo mes del año. ¿Se podría llegar incluso a 600 millones o 700 millones al final del año? ¿O eso es muy prematuro decirlo, Diego, considerando también toda la incertidumbre a nivel global, verdad? Claro. De hecho, tenemos nosotros las estimaciones para el cierre del ejercicio fiscal. Queremos cerrar en torno al 9% en términos acumulados, sí, representaría un monto considerable en cuanto a recaudación adicional, pero hay que tener en cuenta ciertas adversidades que se presentan actualmente en la economía. El mercado interno hay una menor demanda de ciertos productos importados que hacen que la recaudación de aduanas tenga un cierto golpe. Entre ellos está el sector combustible, el sector vehículos, autopartes, y sumado a eso, la caída del tipo de cambio. Claro. Entonces eso hace que la base imponible sobre la cual nosotros calculamos los impuestos para la recaudación caiga. Entonces hay una suerte de caída de demanda interna, sí, menos productos importados y caída del tipo de cambio que hacen que el sector de impuesto al comercio exterior esté crecimiento, o sea, tiene un crecimiento positivo, pero se está realmente creciendo no lo que estábamos estimando. Si bien el crecimiento está más o menos por debajo de nuestras estimaciones, creemos que en la segundo semestre ahora, empezando de septiembre, octubre, las empresas empezarían a estoquearse para los productos de fin de año. Y tenemos la expectativa de que esta situación se revierta. Entonces, esto no es estacional, Diego, de lo que mencionabas, el combustible, considerando también lo de la campaña agrícola e incluso autoparte, que está más vinculada a otro tipo de industria. ¿Se podría considerar como estacional o es como atípico nosotros tenemos ciertas explicaciones o comportamientos estacionales de ciertos productos. Efectivamente, hay algunos momentos dentro del ejercicio fiscal, sí, que tienen esa particularidad de tener un comportamiento decreciente. En el caso del tipo de cambio no es, sí, totalmente ajeno a nosotros, al comportamiento, pero sí impacta a lo que sería la base imponible para la recaudación de nuestros impuestos. Muy claro. La siguiente lámina, por favor, compañeros, y seguimos avanzando en estos datos muy interesantes que nos trae Diego Domínguez de la DENIT. Aquí vemos la recaudación de impuestos directos e indirectos. ¿Podemos clarificar o conceptualizar a qué nos estamos refiriendo con los impuestos directos e indirectos y por qué es importante estos datos que estamos mostrando, Diego? Sí, claro. Vamos a hacer una breve reseña histórica. Con la 6.380 lo que se buscó es
darle mayor participación a los impuestos directos. Los impuestos directos son los impuestos a las rentas, sean empresariales, sea el impuesto a la renta personal, que actualmente tiene dos componentes, renta salarial y ganancia de capital, impuesto a los no residentes, impuesto a los dividendos de utilidades. O sea, se estructuró de forma tal que la participación de los impuestos directos, en este caso todo lo que afecta a la renta de personas físicas o jurídicas, Sí. tengan una mayor participación en la estructura de ingresos tributarios para el financiamiento del presupuesto. Por otro lado están los impuestos indirectos, que son los impuestos al valor agregado, el IVA, el impuesto selectivo al consumo, que son impuestos que se recaudan, que el consumidor final paga finalmente el impuesto una vez que va al supermercado o adquiere un bien, un servicio, está pagando el impuesto al valor agregado, o bien cuando importa o ciertos tipos de productos, está pagando el impuesto selectivo al consumo. Sí. En ese sentido, lo que nosotros queremos desde la DENIT es ganar un poco de espacio en lo que serían los impuestos directos. O sea, que la renta generada por las personas físicas o jurídicas vayan a financiar una gran parte de lo que sería nuestro presupuesto general de la Y nación. en ese sentido se hizo y se procedió a la reforma de la mencionada ley que mencionas, de tal manera a generar, vamos a decirle, este aumento dentro de la composición, Diego. Sí, totalmente. Con la 6.380 se redujo las exoneraciones, apareció el impuesto a los dividendos de utilidades, Sí. el impuesto a los no residentes, que de cierta forma ayudó a que esta participación tenga una gran preponderancia en lo que sería la parte de los impuestos directos. Aquí vemos 2023 y el impuesto o los impuestos directos representaban 5,40% y al 2025 ya va a 7,60%. O sea, hay un crecimiento relativamente tímido si vemos 2024-2025, pero sostenido al final, Diego. Sí, totalmente. En la siguiente lámina se ve un gráfico de cómo Más estamos. ilustrativo, sí. Más ilustrativo, La siguiente lámina, por favor, compañeros. donde se puede ver el comportamiento Esto de sí. los impuestos directos a partir de la 6.380, como tiene un crecimiento Sí. en cuanto a la recaudación total, y los impuestos indirectos, como su participación van Bajando. Eso es lo que nosotros como institución, como Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, estábamos buscando, que la participación de los impuestos directos en la recaudación total de ingresos tributarios tenga una participación decreciente, que la mayor parte de las recaudaciones vayan de a poco generando los impuestos directos. Hay que aclarar también que en el país somos el país, o sea, dentro de los países somos el país con menor tasa, presión tributaria. ¿De cuánto estamos hablando a 2025, Diego? Y al cierre de 2024, 11.4, nosotros estimamos que estaríamos cerrando esa presión tributaria en torno al 11%, Sí. pero con una tasa de impuesto a la renta empresarial del 10%, una tasa de impuesto al valor agregado del 10%, con algunas alicuotas Sí. reducidas del 5%. Entonces, gran parte de la recaudación, como estaba señalando anteriormente, es por el lado de la actividad económica, pero por otro lado de la mejor gestión de la administración tributaria en establecer medidas, mecanismos para poder facilitar al contribuyente a que se formalice, o implementando controles que generen las condiciones para disuadir lo que es la evasión. Así mismo. Seguimos avanzando. La siguiente lámina, por favor, compañeros. Y este gráfico habla sobre canon por juegos de azar. Este creo que es nuevo, Diego, ¿verdad? ¿Viste cómo yo te sigo? ¿Cómo le sigo? ¿A qué se refiere esto, Diego? ¿Y por qué es importante incluirlo dentro de esta composición de ingresos? Bueno, con la ley 7438, la CONAXAR, Sí. parte de la CONAXAR que estaba anteriormente en el Ministerio de Hacienda, o actualmente el Ministerio de Economía, pasó a la DENIT. Hoy por hoy sigue llamándose Comisión Nacional de Juegos de Azar, ¿o no? Está la CONAXAR, que Sí. es la comisión, Sí. pero está un ente, una dependencia que es la Dirección de Juegos de Azar dentro de la DENIT, ya está incorporado dentro de la DENIT. En ese sentido, estamos nosotros, la normativa establece que tenemos que informar de cierta forma las recaudaciones, informar a la tesorería cómo se debe distribuir esas recaudaciones del canon. Sí.
una parte de la recaudación de juegos de azar va a financiar justamente también como recursos institucionales de la DENIT. Entonces, de cierta forma ya vamos incorporando en lo que sería la estructura de las estadísticas dentro de la DENIT. Entonces, a partir de ahora ya va a empezar se va a visualizar. Igual el componente, el volumen generado es importante, Diego. Sí, totalmente. 18.000 millones de guaraníes recaudados, como se puede ver, tiene a partir de mayo empezó a generar unos ingresos considerables. Interesante, sí. Y es importante mencionar esto porque esta recaudación financia ciertos programas, financia al IVEN, financia a los gobiernos municipales, departamentales, una parte va a la tesorería para financiar también otros programas y también otra parte de la recaudación distribuye los municipios. Entonces, de cierta forma, el control que estamos implementando desde la DENIT, tanto en materia de procedimientos para el cobro de este tipo de canon, ayuda a visualizar este salto que está teniendo actualmente en cuanto a recaudación. ¿Qué tipo de juegos, vamos a decir, están ligados a este canon, Diego? Básicamente las apuestas deportivas, la quiniela, los casinos virtuales. Que van creciendo, imagino, ¿verdad? Claro, van creciendo y a veces hablan de desafíos, yo hablo más de oportunidades de ir mejorando los controles o ir mejorando la institución para fortalecer y poder controlar estos tipos de negocios que se están materializando. Hablamos de casinos online, de apuesta deportiva online, que tiene ciertas particularidades, pero que nos ayuda a nosotros a ver un poco algo más dentro de la arista de lo que es la recaudación. ¿Hay una tasa fija o depende, o cómo se aplica este canon? Las concesiones, hay ciertas normativas que establecen los canon para distintas modalidades. Sí. Las más importantes, la apuesta deportiva, la quiniela, son concesiones, un canon fijo que paga mensualmente las empresas concesionarias y son por licitación pública. Entonces ahí son los mecanismos que se utilizan para poder fijar el canon que se está percibiendo de forma mensual. Pero no se aplica sobre, por ejemplo, volumen de facturación, si no es como decirlo, un impuesto establecido fijo o como o cómo se calcula eso. Como es una explotación de un servicio. Sí. Lo que se hace es una licitación, se establece los montos y el concesionario viene y dice, yo ofrezco tanto, puedo ofrecer 100.000, yo te ofrezco 110, entonces a mí se me da la concesión para explotar ese servicio. Clarísimo. ¿Qué pasa ahora? Como están ingresando a la DENIT, nosotros tenemos ciertas herramientas que podemos controlar la estructura o las actividades de esos comercios a través del RUC, independientemente si abran en un municipio o estén dentro de la CONAXAR, autorizado por la CONAXAR, tenemos ciertas herramientas que podemos implementar a efectos de poder generar condiciones para ir controlando mejor este tipo de actividades económicas. Seguimos con la siguiente lámina, por favor, compañeros. Y estamos en compañía de Diego Domínguez de la DENIT. Aquí, ¿qué vemos, Diego? ¿Es un comparativo nuevamente para reforzarlo? Claro, exactamente. Ahí podemos ver que en el acumulado tenemos 3 millones de dólares adicionales que estamos recaudando. Representaría un 22,9%. Sí. Y eso básicamente, como lo que estaba señalando, es gracias a la formalización o la estructuración de los procesos, la unificación de criterios, los controles que se están haciendo. La percepción de riesgo que tiene este sector, entonces está generando las condiciones para ir aumentando nuestros niveles de recaudación en cuanto a canon. Diego, tenemos que hacer nuestra primera pausa y a la vuelta seguimos profundizando en estos datos muy interesantes sobre la dinámica tributaria que ha tenido justamente los impuestos tanto internos y, como decía, en lo vinculado al comercio exterior. Así que a la vuelta seguimos con más Economía. Seguís escuchando Economía Mil, muchas gracias por la compañía. Aquí junto con Diego Domínguez, director general de Estudios Económicos de la DENIT. Y vamos a seguir avanzando en la presentación que justamente nos trae Diego y le pedimos a los compañeros que nos sigan dando el soporte correspondiente, porque ahora vamos a adentrarnos a la composición, Diego, por justamente impuestos. Muy interesante este tema de ir viendo
¿Cuáles son estos impuestos que siguen liderando si hacemos un zoom desde el IVA, IRE, etcétera, etcétera? Sí. Vamos, por favor, compañeros, a la lámina siguiente. Sí. Esta es una imagen, la siguiente. La siguiente, por favor. Una imagen Esa básicamente misma, de gracias. lo que es la recaudación, lo que fue la recaudación de julio, que llegamos a 3.9 billones, Sí. donde la composición, el IVA sigue teniendo una fuerte preponderancia en lo que sería la recaudación, pero también el IRE aparece ahí con 31,4%. Ahora bien, hay que tener en cuenta que el impuesto a la renta empresarial se paga en abril, pero también tiene algunos anticipos. Y los anticipos generan este tipo de comportamiento en julio, en septiembre, en noviembre, en mayo, que se hacen los anticipos. Entonces genera esta particularidad. Ahora bien, si tomamos en cuenta toda la estructura acumulada, que no está en este gráfico Sí. justamente, sí la participación del IVA está en términos porcentuales por debajo de lo que era la participación anteriormente. Pero eso es básicamente, como estaba señalando, por la recomposición sería. Sí, no es como nosotros esperábamos. ¿Por qué? Porque el IVA a la importación tuvo un crecimiento bastante alto. Entonces eso vamos a ver un poquito más adelante también. Pero básicamente sigue liderando el impuesto al valor agregado, tiene una mayor participación dentro de la recaudación mensual. Esto es julio. Julio de la DENIT, así mismo. La siguiente lámina, por favor, compañeros. Y aquí, este tipo de gráficos a mí me encantan porque hace una correlación muy interesante y bueno, que sostiene de alguna manera lo que se estaba planteando, ¿verdad? Claro, este es cómo venimos creciendo en términos de recaudación como DENIT. Sacamos un promedio móvil de 3 meses y un promedio promedio anual para poder determinar los quiebres que hay. Sí. Entonces ahí lo que viene, lo que siempre mencionamos es que nosotros ya no estamos comparando con una vara más alta, que son nuestros datos mismos, nuestra recaudación del año anterior. Entonces ahí se puede ver ese quiebre, ese promedio que va creciendo lentamente. Positivo, pero está creciendo. La siguiente lámina, por favor, compañeros. Y aquí un zoom en el IVA. Esto vemos en el IVA. Ahí Sí. se puede ver en diciembre del 2023 cómo tiene un quiebre bastante considerable, Sí. pero la misma lógica. O sea, estamos teniendo una base un poco más alta para hacer comparaciones. Entonces esto nos muestra la pauta de cómo vamos generando, cómo va actuando la actividad económica y cómo las medidas como el CIFEN, como la RG90 están teniendo ya los resultados esperados. Porque nosotros lo que apuntamos es a reducir la subdeclaración del IVA, que mejora las condiciones de ingreso del IVA, pero también tiene su impacto en el impuesto a la renta empresarial. Y esta lámina es la que más me gusta de todas, Diego, porque hace una comparación del IVA con la siguiente lámina, por favor, con el indicador de La actividad actividad económica, exactamente, Sí. el IMAEP. Exactamente. ¿Qué esto nos revela, Diego, y por qué es importante hacer también este tipo de correlación, por decirlo así? Sí, ahí vemos el crecimiento acumulado del IMAEP y también de las recaudaciones. Entonces, básicamente lo que queremos mostrar con esto es que la explicación del crecimiento de los ingresos tributarios no está explicado al 100% por la actividad económica. Entonces acá lo que podemos ver que estamos creciendo por encima de lo que sería el indicador de actividad económica mensual, estamos creciendo por encima. Sí. Entonces ahí se nota la mano que está teniendo la DENIT en cuanto a la recaudación. Vuelvo a señalar, está el tema de la Resolución General 90, la RG 90 comúnmente conocida, el sistema de facturación electrónica y algunas medidas de controles y la utilización de tecnología para la percepción del riesgo del contribuyente. Por un lado, hablando por ese camino. Sí. Pero también tenemos que hablar de la facilitación que estamos dando a los contribuyentes para Eso te poder iba a consultar, formalizarse. aparte de formalizarse, si esto de fraccionar el pago de los impuestos, ¿cómo es que le llaman técnicamente también? Facilidades de pago. Facilidades de pago, si tuvo una incidencia también dentro de la recaudación, porque tengo entendido que en los primeros meses sí, pero se va como suavizando también en el año al aplicar ese tipo de políticas, ¿no? Totalmente. De hecho, la facilidad de pago es una herramienta que utilizan los contribuyentes a efectos de suavizar los pagos que puedan tener por impuestos. Entonces, lo que tratamos de dar esa facilidad a los contribuyentes a efectos de que no sientan tanto un golpe al presentar sus declaraciones de pago. Entonces, son herramientas que facilitamos.
aparte de eso está también la parte de implicancias de las medidas como para poder registrarse en el RUC. Estamos apuntando a que esto ya sea un poco más ágil. Después vas a tener la primicia de cuáles son las medidas, pero son básicamente herramientas, son situaciones que estamos implementando desde la DENIT a efectos de cumplir con los objetivos que tenemos nosotros, la del cumplimiento voluntario del contribuyente. La siguiente lámina, por favor, compañeros. ¿Y qué nos dice también este crecimiento y convergencia de la recaudación del IVA por tipo de impuesto? Sí, ahí se ve el azul. El comportamiento de la línea azul es el comportamiento del crecimiento del IVA de impuestos internos. Y el rojo es el crecimiento de impuestos al comercio exterior. Ahí está lo que estaba señalando, que entre diciembre y enero del 2024 hubo un quiebre. Sí. Pero después ya fue convergiendo la misma tasa. Si ven, antes del diciembre del 2023 el comportamiento hay una brecha grande. Es cierto. En términos de crecimiento acumulado. Entonces ahí lo que nos damos cuenta es que sí, al ingresar, al crear la DENIT, implementar los controles, sacar algunas normativas, se pudo visualizar esto. Y estos son datos que obtenemos del sistema Sofía y del sistema Marangatú, donde visualizamos que el comportamiento o la explicación del crecimiento tributario en gran medida está explicado por estos datos. La siguiente lámina, por favor, compañeros. Y aquí tenemos la contribución al crecimiento, bueno, por sectores económicos. Justamente los que más, de alguna manera, tuvieron incidencia en esta dinámica tributaria por tipos de impuestos. Totalmente. Ahí se puede visualizar que en la parte de impuesto interno, el comercio, intermediación financiera, se mantiene siempre liderando. Sí. O sea, ese sector siempre se mantiene liderando. En el caso de impuestos aduaneros, se dan cuenta de que no aparece combustible. Es cierto, no estamos viendo. Informática, como telecomunicaciones, bienes de capital, electrónica, mantiene siempre una creciente participación. En el caso de combustible tuvo una pequeña caída. Podemos ver a partir de las importaciones, podemos ver también a partir de los indicadores del estimador cifra de negocio del Banco Central que publica, podemos ver el comportamiento de... Hay una explicación, Diego, es fenómeno internacional, no está una cuestión de contrabando, porque antes sí tenía una explicación por lo del contrabando fuertemente con Argentina, ¿verdad? Sí. Voy a traer a colación una ley que salió el año pasado, la 7.435, creo que es la de replantear la composición de las naftas. Okay. Que dice que para el 2025 el 30% del combustible de las naftas tiene que tener alcohol. El decreto, hay un decreto del 3148, si no me equivoco, que salió en enero del 2025, establece 60 días para la implementación, o sea, 60 días en el sentido, salió a finales de febrero, marzo, abril, a partir de mayo, todas las naftas ya tenían que tener esa composición que establece la ley. Sí. ¿Qué significa eso? Que se reduce una parte de la importación de combustibles de la nafta catalítica que se dice, que es la del 91 octano, y aumenta la participación de la nafta virgen. Nafta virgen, que es una nafta natural, por así decirlo, para poder realizar la composición de los combustibles. Entonces, ¿qué pasa con la nafta virgen? Que tiene una base imponible un poco más baja. Entiendo. Que la nafta catalítica. Entonces la nafta virgen, al tener una base imponible más baja y importándose en mayor cantidad que la catalítica y que el tipo de cambio cayó, entonces hace que tuvo su incidencia. Pero eso son normativas que, como te digo, son leyes que salen y que tienen ciertos impactos en la actividad económica. Por un lado, mejora la calidad del ambiente porque hay menos contaminación, etcétera. Incentiva la producción de alcohol en el país, pero también tiene ciertas implicancias en lo que sería temas de recaudación. Pero por ese lado, de alguna manera, también se busca compensar con esto de incentivar la producción de alcohol. Entonces Totalmente. Se va como reconfigurando ahí hacia atrás, por decirlo así. Totalmente. Y de hecho, todas las medidas que se emiten dentro del país es o para incentivar ciertos tipos de actividad económica, incentivar las inversiones. Tiene un costo, realmente tiene un costo a nivel tributario, sí. Pero lo que se busca es justamente eso, se trata de compensar
o llegar a un equilibrio entre esas dos partes. Diego, con esta lámina nos vamos al corte porque a la vuelta quiero charlar contigo, aunque sea brevemente, sobre la incidencia de estas actualizaciones que se están haciendo dentro de ciertas normativas y algunas incidencias también dentro del escenario tributario. ¿Te parece? Así Sí, que perfecto. vamos con esta lámina, por favor, compañeros. ¿Qué vemos aquí sobre la formalización y bueno, qué tenemos en esta distribución de la masa tributaria, por decirlo así, Diego? Sí, podemos ver que tenemos más de 1.200.000 contribuyentes, 820.000 están activos, 388 están en suspensión temporal, 30.000 están bloqueados. Pero lo que vemos es que la cantidad de contribuyentes que se están inscribiendo está creciendo, o sea, está teniendo mayor incidencia, porque ahí nosotros hacemos siempre una suerte de neteo. Lo que se inscribe, los que cancelan o los que salen del sistema tributario. Entonces vemos que el crecimiento está siendo bastante considerable. Hay muchas normativas como la EAS, algunas facilidades para los contribuyentes que hacen que la cantidad de contribuyentes actualmente esté creciendo. Vamos a otra pausa y a la vuelta seguimos con más Economía 1000. Seguís escuchando Economía 1000. ADA, como es habitual, la consultora MEF Economía e Inversiones realiza de manera periódica un artículo sobre determinados temas económicos y en la edición de hoy, que es publicado en ABC y replicado también en el digital, ¿qué abordamos? Al cierre de junio de 2025, la deuda pública de la Administración Central alcanzó 17.000 millones de dólares, lo que equivale al 89,5% de la deuda del sector público total y al 36,6% del Producto Interno Bruto, marcando un incremento del 5,3% con respecto al saldo de 16.217 millones de dólares registrado en 2024. Seguimos en compañía de Diego Domínguez, director general de Estudios Económicos de la DENIT. Y en esta parte, Diego, vamos a imprimirle velocidad, así como cuando vas en quinta aproximadamente, sobre este paquete de reformas, de actualización de determinadas leyes, y tengo entendido que son como 10 aproximadamente. Hubo un análisis por parte de la DENIT de ciertas incidencias en determinados componentes, sobre todo cuando estamos hablando de los regímenes especiales, Diego. Sí, efectivamente, en julio se presentaron un paquete de proyectos de leyes que de cierta forma tienen una incidencia tributaria. Sí. Nosotros identificamos o analizamos específicamente 4 leyes sobre el cual tenemos un pequeño bosquejo de cuál sería el impacto. ¿Cuáles son esas leyes, Diego? La primera podemos hablar del mercado de valores y productos. Sí. Después la ley del nuevo régimen de maquila. Está la ley que establece la política nacional para la producción y el ensamblaje de equipos eléctricos, electrónicos, electromecánicos y digitales, y la que establece el nuevo régimen de incentivos fiscales para la inversión nacional y extranjera. Esas son las 4 leyes que de cierta forma tienen implicancias tributarias. Sí. Hay que hablar de que tiene implicancias positivas e implicancias negativas. O sea, implicancias positivas en el sentido de que en el caso del mercado de valores, al brindar ciertas condiciones para la transparencia, genera las condiciones apropiadas para que las declaraciones juradas de estas empresas para operar en el mercado de valores sean más transparentes. Entonces, al ser más transparentes, tenemos mayor incidencia sobre lo que sería la trazabilidad del impuesto a la renta empresarial, impuesto a los dividendos. Sí. También esa misma ley tiene un artículo, el artículo 96, que establece las previsiones de las sociedades anónimas emisoras de capital abierto. O sea que cierta parte de sus provisiones pueden deducir hasta el 15% de la cartera de inventarios, disminuyendo la utilidad gravada. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que pueden llevar a previsiones el 15% de esta cartera, lo que haría que reduzca su renta. Claro. Al reducir su renta, está reduciendo el pago del impuesto a la renta empresarial. Entonces, por un lado, tiene un efecto negativo que de cierta forma está afectando al impuesto a la renta empresarial, pero al dar trazabilidad, dar mayor transparencia al mercado, es una suerte de compensación que tenemos que ir mirando de cómo va evolucionando.
Ahora bien, son proyectos. Claro. Son proyectos, esto puede sufrir modificaciones. Nosotros tenemos un análisis de las perspectivas que puedan generar tanto desde el punto de vista de la actividad económica o desde el punto de vista de reducción en la recaudación de ingresos tributarios. Pero son proyectos, entonces tenemos que esperar para sacar un número, es decir, esto puede impactar 2-3% de la recaudación. Tenemos que ver hasta las últimas instancias, hasta el momento en que esto se materialice. Pero sí ya tenemos ciertas pautas de cómo serían los comportamientos. Las demás normativas de modificación, Diego. En el caso del nuevo régimen de maquila, Sí. El artículo 13 dice duración máxima de los beneficios, que habla de 20 y prorrogable hasta otro mismo periodo, o sea, hasta 40 años. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en ese caso? Desde Sí. el punto de vista negativo, es que se establece una disposición que no da mucha flexibilidad, se establece una disposición que estructura nuestro gasto tributario a largo plazo. Porque En lugar de ser 20 a 40. Exactamente. No, de hecho es 20, pero puede ser prorrogable. Sí. Entonces puede ser de 20 a 40 años y estructura nuestro gasto tributario en un largo plazo. Esa es una de las medidas. Comprendo. Tiene algunas... hablamos del artículo 37 del tributo único de maquila, que se recauda el 1%. El artículo 38 hace la exoneración de tributos adicionales, impuesto a la renta empresarial, el impuesto a los dividendos y utilidades. Después la devolución del crédito fiscal del IVA, que establece un 50% de devoluciones para las maquiladoras que solicitan devolución de crédito fiscal en lo que sería servicios. Entonces, hay un lado positivo, el incentivo de este sector, el crecimiento, mano de obra generada por este sector, y están las implicancias económicas. La devolución de crédito fiscal del 50% del IVA ya va a constituir un gasto tributario. Las exoneraciones del IRE, del IDU, ya va a constituir un gasto tributario. Y la permanencia de esos beneficios hablan en torno al 20 al 40 años. Entonces, es una suerte de... Como digo nuevamente, es un proyecto, hay que ver hasta qué implicancia, hasta dónde termina esto, pero sí ya vemos que estaría constituyéndose en un gasto tributario estructural y deberíamos de contrastar con los beneficios que genera para la sociedad. Quedan dos normativas. Sí. Está la que establece políticas nacional para la producción de ensamblaje y equipos electrónicos, eléctricos, electromecánicos y digitales, donde habla de los beneficios fiscales. El artículo 4 habla de la incompatibilidad de beneficios. En el artículo 5 habla de la transferencia de materiales importados y habla también de la vigencia de incentivos fiscales. Vamos a empezar por el artículo 17, que es vigencia, que habla también del el mismo periodo, que es de 20 a 40, que es lo mismo que el anterior, que sería un gasto tributario estructural a largo plazo. Hablamos de los beneficios, exoneración de impuestos a los bienes de capital, lo que va a reducir el IVA y el impuesto aduanero. Exoneración de los impuestos aduaneros, el artículo 4, base imponible reducida del IVA del 15% de insumos, lo que reduciría nuestro IVA. Base imponible reducida del 45%, reduciría nuestra recaudación del IVA final. Compatibilidad con la ley 6090, por el artículo 5 habla de que es incompatible con otros beneficios, pero sí con la ley 6090, entonces es una suerte de estructura, de una combinación estratégica. Habla de 20 años renovables, entonces también hablamos de un gasto tributario estructural. Sí. Transferencia de insumos sin pérdida de beneficio, o sea, básicamente que esos insumos que no utilizan para esa actividad pueden destinar a otra actividad, también tiene algunas implicancias, lo que no da una flexibilidad fiscal para el inversionista, pero se puede sobreutilizar ese beneficio, entonces perjudicaría a los ingresos tributarios. Y el último es que establece el nuevo régimen de incentivos fiscales para la inversión nacional extranjera. El artículo 4 habla de los beneficios fiscales, el 14 habla de renovación de beneficios fiscales y el 15 habla de la complementación de inversión. Entonces, en este contexto, hablamos del IVA, que hay una reducción de la exoneración de importación. En el IRU no se exonera expresamente, pero al reducir el IVA, erosiona la base imponible del IRE.
Al reducir el IVA, reduce la base imponible del IDU, entonces ya tenemos implicancia en el IVA, en el IRE, en el IDU. También habla de la exoneración para grandes proyectos con financiamiento externo, entonces esperamos un impacto en el impuesto a los no residentes. Y finalmente la exoneración total de bienes de capital e insumos a los aranceles aduaneros, caída de los ingresos al comercio exterior. Que, como decías, hay que esperar finalmente cómo sale del Congreso Nacional y para ver realmente el impacto que tiene y va a tener dentro de la estructura tributaria del país. ¿Es Totalmente, cierto? así mismo. Diego, como siempre, un gusto tenerte en el programa, que tengas un excelente día y bueno, esperemos tenerte pronto en las próximas semanas. No, muchísimas gracias, Prince Ada, por la invitación y estamos a disposición. Todo esto, quiero saludarle a mi equipo que me reclamó que quiere que le salude a mi equipo que nos está escuchando ahora, entonces que un abrazo al equipo que trabaja arduamente todos los días ahí en la dirección de estudio. Saludos y me encantan los gráficos que hacen. Vamos a tenerle a uno de ellos acá seguramente en algún momento. ¿Te parece, Diego? Perfecto. Bueno, vamos terminando así, Ada, y nos reencontramos puntualmente mañana. Así mismo. Estuvimos con Diego Domínguez, director general de Estudios Económicos de la DENIT. Y así nos despedimos. Que tengan un excelente día. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.